Hola, bienvenidos al Festival Literario Benengeli 2022. Hoy tengo el gusto, el inmenso placer de conversar con Alfredo Bryce Echenique, uno de los escritores peruanos más importantes y diría yo más cervantinos de la literatura latinoamericana. Autor de obras como Huerto Cerrado, Un mundo para Julius, Tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaña, Guía triste de París, la trilogía de sus antimemorias, en fin, tantas obras que ocupan hoy un lugar entrañable y privilegiado de la literatura mundial. Y me gustaría empezar por ese término que he empleado en la presentación, que es escritor cervantino, porque no han sido pocos los críticos que han resaltado en sus novelas y en sus cuentos rasgos como la ternura, la metaficción, la ironía, la parodia, la exageración, la aventura, como atributos de la escritura cervantina. ¿Se siente usted un escritor de estirpe cervantina? Bueno, me halaga mucho todo eso, pero sí me siento de estirpe cervantina, porque lo mío es la ironía, y la ironía es cervantina. No es el humor quevedesco, sino que se ríe del cojo, del manco, del tuerto, ¿no? Cervantes se pone en el sol y en la sombra, ¿no? Eso es lo que a mí me ha traído siempre. Y el Quijote siempre ha estado presente en sus momentos de escritura. Usted ha comentado que cuando empezaba alguna de sus novelas, e incluso en el desarrollo de ellas, revisaba algunos capítulos de Cervantes para buscar inspiración. ¿Cuáles eran esos capítulos? Cualquiera, yo diría al azar. Al azar. Al azar. Cuando uno habla de Cervantes, inevitablemente hay que hablar del género novelesco, ¿no? Y de la peculiar relación que establece con la realidad. Hay un ensayo de Julio Ramón Ribeiro al respecto, echaba mano de dos imágenes literarias para ejemplificar las formas novelescas de representación de la realidad. Por un lado estaba la del espejo, la imagen del espejo tomada de la frase célebre de Stendhal, la novela como un espejo que se pasea a lo largo del camino. Y la otra es la del prisma, la novela ya no como algo que refleja, que reproduce miméticamente la realidad, sino como algo que refracta, que altera, que modifica la realidad. ¿Cuánto hay de espejo y cuánto hay de prisma en sus libros? Yo creo que las dos cosas. ¿Y hay alguna distinción, digamos, en cuanto al género? Es decir, ¿hay más prisma y espejo en sus antimemorias o en sus libros de ficción o en sus crónicas? Yo creo que hay más prisma en las antimemorias. Sí. A propósito de estas ideas sobre la novela y de la relación que establece con la vida y con el mundo real, yo quería leer un fragmento de una ponencia suya, que es Historia personal de mis libros, en donde usted señala lo siguiente: nombrar una cosa en literatura es darle una vida o una existencia, y nombrarla a medias es, a veces, dejar un espacio en blanco para que el lector, aquel último escritor, halle un animal fuera de lugar, fuera de temporada, fuera de su continente y prisionero. Así es. Me gusta mucho eso del lector como el último escritor, ¿no? El que termina complementando. Y a veces alterando un poco, ¿no? También el sentido de la novela. Y también es significativo esto de dejar algo en blanco. ¿Cómo se llega a esa conciencia de saber qué cosas hay que callar y qué cosas hay que desarrollar? Bueno, eso lo da el correr en sí del libro, ¿no? De repente uno dice, esto mejor no. Simplemente no es censura, es alterar la realidad en función del relato, ¿no? Eso es una cosa que es importante. La realidad a veces es un estorbo para escribir, ¿no? La realidad sería como un caos, un desorden que la literatura vendría a ordenar, a poner, ¿no?, en ¿no? su sitio. Sí. Y la literatura, más que reproducir la vida, no produce la vida, no la convoca. ¿No le ha pasado que algunos de sus libros son una suerte de anticipación de cosas que después usted va a vivir? Por supuesto que sí. ¿Se ha encontrado de repente con personajes en la vida real que en primero fueron personajes ficticios? Ya lo creo. Tantas veces Pedro Balbuena es un personaje que se encuentran muchos en él, ¿no? ¿Cuánta gente me ha dicho eso? Yo me encuentro. Es lo que no dije de mi vida. Bueno, que es uno de los sentidos también o de los propósitos de escribir, ¿no? Que ya lo creo. Que la escritura de alguna manera se conecte con algo que está más allá de ella y, así es. Y logre transformar, ¿no? esa vida. Ya lo creo. En una conversación con el escritor venezolano Juan Carlos Méndez Guedes, usted le decía que había dos tipos de humor y mencionaba a Cervantes y a Quevedo
para ejemplificar esos dos tipos de humor. ¿Podría desarrollar esa teoría del humor? El humor de Cervantes es ironía, más bien. Se pone en el sol y en la sombra, ¿no? Y va del personaje a la persona. Realmente, el humor quevedesco es burla, es escarnio, es ataque, es doloroso. Quevedo se ríe del cojo, del manco, del tuerto, del jorobado. Cervantes está con el Quijote, avanza con él y ve la ironía de la vida, ¿no? Pero nunca el humor cruel, jamás, que es el de Quevedo. Hay más compasión en Cervantes. Más solidaridad, más compañerismo. ¿Qué es el humor, el cervantino, con el que usted más se ha identificado? Por supuesto. El otro es un humor cruel que no me interesa. Su obra es, podría decirse, una larga, emocionada, exagerada carta de amor, no solamente a las mujeres que usted ha querido, sino también a familiares, amigos, ciudades, a la literatura misma. De las muchas formas de amor que uno puede encontrar en la vida o en la literatura, ¿con cuál se ha sentido usted más identificado? ¿Cuál es la que más ha celebrado? El amor loco. El loco amor. El loco amor, sí. Amor fou, como dicen en francés. A pesar de que el amor-pasión muchas veces tenga como norte la tragedia. ¿Y es el amor siempre tragicómico? El amor no es cómico, es muy grave. Es algo serio en donde no cabe la risa. No cabe la risa. Hemos hablado del humor, del amor, pero también está otro tema, que es el de la enfermedad. Usted que ha atravesado durante su vida varios problemas de salud, sinusitis, el insomnio, la depresión, ¿usted considera que la metafísica empieza con la angustia del cuerpo? Yo creo que sí, absolutamente. La enfermedad nos dota entonces de una conciencia mucho más lúcida de la vida. Un poder de observación también, muy grande. ¿A costa de sacrificar la salud? A costa de ser. Usted ha creado varios personajes con malestares, con dolencias, con enfermedades, es decir, que de alguna manera le ha sacado provecho un poco al tema también de la enfermedad para la construcción de sus personajes, ¿no? Sí, ya lo creo. ¿Y ha habido alguna inspiración en sus propias dolencias? Bueno, el insomnio sobre todo, ¿no? La depresión y el insomnio, que han sido los males de mi vida. Bueno, Reo de Nocturnidad es casi Por supuesto. Casi un elogio. Al insomnio. Al insomnio, sí. Otro asunto que ha resaltado la crítica es la eficaz construcción de personajes femeninos. Incluso lo han catalogado como un escritor andrógino. Usted ha configurado con mucha verosimilitud una visión femenina del mundo. ¿Existe realmente una visión femenina del mundo que se distinga de una visión masculina? Hay una visión de ambos mundos, si se cree, de su cruce y entrelazamiento, pero no es un humor femenino ni masculino, es el encuentro entre ambos. Más bien sería como una visión desde lo sentimental. Así es. Donde se encontrarían ambas visiones de él. Ya lo creo. Uno de los grandes protagonistas de sus libros es el lenguaje. ¿Cómo llega usted a esa musicalidad, a esa entonación que ya es una de las huellas singulares de su escritura? ¿Cómo se llega a esa voz? Yo creo que se llega a través del trabajo. Yo creo que en literatura todo se llega a través de la escritura, del trabajo cotidiano, ¿no? Y el lenguaje pues llega a ser un vehículo transmisor de sensaciones, angustias, altos y bajos de la vida, ¿no? Cuando aparecen sus primeros libros, Huerto Cerrado, luego tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaña, muchos hablan de esa oralidad también armada, también construida, y que es una de las marcas de su literatura. Esa oralidad se hereda de alguna manera de los libros o de las cosas que usted escuchaba en su familia, con los amigos. ¿Cómo se construye ese tono conversacional? En mi familia, más que en los amigos, en mi familia, la oralidad. Había el placer de contar cuentos. El cuentacuentos era bienvenido siempre en la sobremesa. Que en mi familia hubo grandes narradores. Yo recuerdo el tío Marquitos Porras Echenique, que
que nunca hizo nada en su vida y que ahí está en el cementerio con una losa que dice aquí descansa, aquí sigue descansando Marcos Porras Echenique. ¿No? Él era un narrador extraordinario, extraordinario, entretenía a toda la familia. Con él había un principio, pero no un final, nunca, nunca. Solo cuando se apagaban las luces, digamos. ¿Y sus padres? ¿Se podría pensar que hay también allí No, nada, nada en un absoluto. linaje Bueno, mi de padre origen? contaba anécdotas de su vida, ¿no? De su vida, él desaparece del Perú y de la familia durante 20 años, ¿no? No se sabe de él, y había sido marino mercante, y había estado por todo el mundo, había sido pues cantante en la Scala de Milán con Caruso y con el Tito Esquipa sobre todo, y José Grande, un gran cantante tenor peruano, que él descubre en un barco, limpiando la cubierta con una escoba, oye cantar un vals a un mulato peruano, y a él lo fascina y lo lleva a la Scala de Milán, y ahí entra pues para siempre. Y nosotros no le creíamos a mi padre esta historia de su frecuentación con Caruso y Tito Esquipa, hasta que Granda regresa viejo ya a morir en el Perú y le preguntan por su vida y dice, yo se lo debo todo a don Francesco Giuseppe Brais. Era mi padre, Francisco José, ¿no? Y contaba historias, pues, de cuando había sido torero en España y lo había pescado un toro, lo tiró al tendido y mató una vieja al caer. Esas historias las contaba, eran su vida cotidiana en estos barcos. Y no sabíamos pues, si era real o ficción, pero parece, según la historia de este viejo Granda que vuelve a morir al Perú, que era real todo. Él era timidísimo y muy callado, muy reservado. Y mis tíos yo le daban de tomar whisky y lo explicitaban de contar estas historias. Se mataban de risa y él las repetía feliz de la vida y nunca alteraba nada, no había nada inventado. Era pues una maravilla escucharlo. Las reuniones familiares en que él hablaba, este mudo que hablaba de las reuniones familiares, era un encanto, ¿no? Por el lado de su madre, usted ha contado que le viene ya una influencia más escrita, ¿no? Porque su madre era una gran lectora de Proust. Era una prusiana avanzada, mi madre y Proust. Una vez mi madre llega a París y me hace visitar la casa de Proust, donde habían sobrinas de Proust y todo. Mi mamá se pone a recitar a Proust. Gente se quedaba fascinada de toda la... No, nadie era capaz de hablar ni de contar a Proust como a mi madre. Eso sí fue muy importante para mí como escritor también. Ella me apoyó contra mi padre que no quería, ¿no? Cuando uno lee sus libros, se encuentra con personajes que transitan de una historia a otra, de un cuento, de una novela, como si se negaran a abandonar el mundo para el cual han sido creados. Y quería preguntarle si actualmente hay algún personaje así en calidad de fantasma que le pida escritura para seguir existiendo. No, ya no, ya no. Han quedado en paz En esos paz, fantasmas. totalmente. Sí. En paz y en empate. Y de los personajes que usted ha creado, que son muchísimos, ¿con cuál se siente más cercano? ¿Cuál le tiene más cariño? Y por otro lado, ¿con cuál se siente más distante? Bueno, el que más cariño le tengo yo es a Pedro Balbuena, el de tantas veces Pedro, ¿no? El que más me identifico, el que más auténtico siento. Y el que menos, no sé, el que menos no sé. ¿No? Yo creo que todos son fruto de mi simpatía y empatía sobre todo. Se llegó a reconciliar con Julius, que en algún momento Sí, sí, sí. lo Sí. llegó como a cansar también, ¿no? Sí. Ya lo creo. Sobre todo que todo el mundo tendía a decir que mi vida era la de Julius, ¿no? Que eran exactas y yo sabía cuáles eran las diferencias. No, Julius fue un fantasma. Hay un personaje al que le tengo mucho cariño de sus libros, que es esa chica llamada Florence, que Entrañable. aparece Claro. en varios de sus cuentos, e incluso aparece mencionada en El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. Y me gustó mucho reencontrarme como lector con Florence en su último libro, En permiso para retirarme, en donde le dedica unas páginas Sí, claro. muy emotivas. Y me sorprendió además
leer allí en ese recuerdo suyo que señala que Florence fue la mujer que usted más amó en la vida. Sabemos, sus lectores, que usted ha amado mucho a muchas mujeres. ¿Y qué tenía Florence que la hace ocupar ese sitial de honor entre sus amores? Era entrañable, tenía un sentido del humor agudo. Habíamos sido profesor y alumna quinceañera, ¿no? Y sin embargo desarrollamos una amistad. Años después, ella me busca a mí, no ya yo, pues, se había perdido en los recuerdos parisinos y entre el alumnado mío. Ella era alumna mía de colegio, no era de universidad, de colegio. Cuando ella se casa me da una larga explicación, como si yo la hubiera pedido, ¿no? Pero realmente, ya casada, me invitaba cada rato a su casa. Es la persona que yo más he querido, la que más he extrañado, la que más me hubiera gustado volver a ver, cosa que no he logrado nunca. A pesar de mis búsquedas exhaustivas, no he logrado verla. Y he encontrado montones de Florence buscando por Google, ¿no? Y no, ninguna es ella, ¿no? Desapareció, se fumó. Pero no del todo, porque sigue viva en sus libros, ¿no? Ah, En eso sus sí, relatos. eso sí. Claro. Es una manera de volverme a encontrar con ella. Ni siquiera la conocí en la clase, la conocí yendo al colegio, caminando. Y ella caminaba también. Y yo me resbalé y caí y ella me esquivó y siguió caminando hasta el colegio, ¿no? Y a raíz de eso, pues yo le contaba siempre que me había dejado caer, que me había hecho daño, cosa que a ella le causaba una indignación increíble, ¿no? Pero sí se quedó en el recuerdo, pues, sobre tantas otras chicas, ¿no? Y Yo tuve amistad con muchos de mis alumnos, hombres y mujeres, ¿no? Y hasta hoy, hasta el día de hoy conservo esas amistades. Viajo en función a ellas. Yo creo que entré a Francia por ahí. Esas fueron las verdaderas puertas de entrada al colegio y la universidad. donde daba sobre todo clases de literatura latinoamericana, Sí, ¿verdad? sí. ¿Qué autores Sobre todo trabajaba Rufo. Rulfo? Rufo y Cortázar. ¿Cómo era la respuesta de esos jóvenes franceses ante estos escritores latinoamericanos? Enorme. Rulfo los fascinaba. Rulfo los fascinaba. Cortázar también. Pero Rulfo sobre todo les encantaba. Si estuviéramos ahorita en un salón de clases y usted tuviera que preparar una clase especial para ellos, ¿qué autor y qué libro serían los privilegiados para esa clase? Stendhal. ¿Qué libro de él? De La Stendhal. Cartuja de Parma, por supuesto. Y otro libro demuestra que Stendhal pues, era un mitómano, ¿no? El viaje a Sicilia, y él nunca fue a Sicilia. Y ese libro ahora se usa de guía para ir a Sicilia. Otra frase suya, otro comentario en un texto que se llama Una actitud ante la literatura y el arte, en donde usted dice lo siguiente: el arte es, en cierto sentido, una actividad contra natura, y lo que es más, una actividad monstruosa. El escritor resulta para mí un amante del artificio y un monstruo al mismo tiempo. El escritor es esencialmente un mentiroso sofisticado. Es también una especie de vampiro que viola y chupa la sangre de los seres que va encontrando en su camino, puesto que todo lo que ha observado lo utilizará tarde o temprano en sus libros. El escritor, fiel a su vocación, llega a ser de esta manera un inmoral. Y cuando más sofisticado, cuando más fiel a su profesión, más inmoral todavía. ¿Sostiene aún esas ideas? Así es. ¿Sí? Sí, El escritor es un inmoral a su un manera. intrometido. Si usted tuviera que hacer una revisión de toda su obra, ¿podría identificar ciertos momentos, ciertas fases distinguibles entre sí? Bueno, yo creo que entre una novela como Un mundo para Julius y otra como tantas veces, pero pues, la distancia es total, no parece ni el mismo autor. Y por ejemplo, dándole pena a la tristeza en comparación con esos primeros libros, no solamente en las novelas, sino también los cuentos, siente que ha habido allí un cambio en la manera de entender
el oficio narrativo, novelesco. Dándole primero las tristezas como una conclusión a todo lo que he escrito. Al final de ese mundo oligárquico. Pues. Sería una conclusión en el campo de la ficción, ¿no? Claro, Porque claro. las antimemorias serían, permiso para retirarme, sería ya su despedida, La despedida total, sí, sí, sí. un poco más acá del lado de la memoria, Así es. aunque sean antimemorias. Aunque sean antimemorias, claro. Ujú. Usted ha dicho que sus orígenes como narrador son orales, es decir, aquel niño que se subía a la cama y se empezaba a contar historias imaginarias, inventadas, que tenían que ver con sus amiguitos del colegio y que lo hacían llorar y matar de la risa. En esa voz del niño está la génesis de todo. Sí. Le pregunto, ahora que usted ya se ha retirado de la escritura, si siente las ganas de seguir contándose historias inventadas como una manera de retener la voz de ese niño de donde provino todo. Desgraciadamente no, porque el amigo con que yo me contaba y contábamos historias juntos ha fallecido. Desde entonces me siento mocho, algo me ha faltado, ¿no? Éramos dos en uno. Es decir, que esas historias llegó un momento en que eran un diálogo, en una conversación. Exactamente. Que empieza en la infancia, casi, en el colegio, en secundaria, digamos a los 13 años o 14. ¿Qué amigo era él? Alberto Maza Gálvez, El gordo más, el gordo más, en efecto, sí. que usted además lo ha homenajeado en varios relatos, en varios momentos sí, de su en obra. varios relatos. En este libro, que he mencionado ya a lo largo de esta charla, Permiso para retirarme, usted menciona dos poemas que están en el pórtico del libro, ¿no? Uno de Nicomé de Santa Cruz y otro de Joaquín Sabina. Así es. Son una suerte de retratos. Y a mí me gustaría, como epílogo de esta charla, utilizar un poema de este prólogo del Ya, libro, cómo no. que es el poema de Joaquín Sabina, que usted cuenta además que él se lo regaló Sí. en el primer encuentro en Lima. El día que ¿no? nos conocimos en Lima, en casa de sus suegros, que él era compañero de universidad mío, y ahí, durante la comida, Joaquín desapareció un rato y volvió con este poema escrito, ¿no? El poema se llama Un brindis para Julius. Puntos y comas, verbena del idioma, buzón del aire, bala de goma, renglones con aroma, a sillón, voltaire. Luna de día, lágrimas de alegría, sin telarañas, chabulerías, Inés del alma mía, Martín Romaña. Pluma traviesa, amígdalas inglesas, lengua con peros, vino de mesa. Tu Tarzán es mi César, sin aguacero. Habana loca, Cádiz en carnavales, barrio latino, Lima que enroca los puntos cardinales de mi destino. Lope, Quevedo y el manco de Lepanto, no se me piquen, curen de espanto con el canto de Alfredo, Bryce Echenique. Joaquín Sabina en un retrato de Alfredo Bryce Echenique. Muchas gracias por su tiempo. De nada, Luis, muchas gracias a ti, muchas gracias.